Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina. Hemos venido caminando en torno a descubrir nuestra fe cristiana, porque es un tesoro, es una maravilla nuestra fe cristiana. Y ya hemos llegado, siguiendo el texto de esta nuestra fe, a la quinta parte, que es más o menos como el artículo en el credo en que nosotros, después de haber profesado nuestra fe en el Padre, en Yahvé, el Dios creador, después de haber profesado nuestra fe en el Mesías, en Jesucristo el Señor, después de haber profesado nuestra fe en lo maravilloso que es la acción del Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, después de haber visto un poquito lo que es la iglesia y lo que comprendemos desde la Sagrada Escritura como la esposa de Cristo, el rebaño de Cristo, la viña del Señor, la iglesia, ahora vamos a entrar en un asunto muy importante, que yo sé que usted y yo estamos deseando tener respuestas sobre esto, que es aquella quinta parte sobre en que decimos en el credo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Qué significa cuando los cristianos en la profesión de fe, en el símbolo, en el credo, decimos espero la resurrección de los muertos y la vida eterna? Vamos a dedicar 4 programas, unos 4 o 5 programas en torno a este artículo del credo cristiano, el credo de la fe de la iglesia, para mirar en qué consiste la muerte, en qué consiste la resurrección, qué cosa es el cielo, qué cosa es el purgatorio, en qué consiste, queridos hermanos, el infierno. Es interesante lo que vamos a ver. Bueno, le invito a que nos siga en nuestro programa Levántate y Camina y que participe con alegría. Vamos a iniciar en este programa y nosotros iremos desarrollando todo esto en torno a lo que se llama la escatología, que es el estudio de lo que vendrá al final, o más o menos de todo lo que sea las verdades de la revelación cristiana con respecto al fin del mundo y a la situación de la persona. Vamos a ir estudiando hoy el asunto de la muerte. Es que si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos, vivimos para Él, dice San Pablo en la carta a los romanos. Leámosla para que escuchemos de San Pablo lo que nos va a pasar cuando hagamos el tránsito por la muerte. De la carta de San Pablo a los romanos, ese capítulo 14, del versículo 7 en adelante. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y de vivos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos estudiando detenidamente este hermoso texto de la Comisión Nacional de Catequesis de nuestro país aquí en Costa Rica, que se llama Esta es nuestra fe, y ya estamos en el encuentro 30, ya por la página 170, que tiene como título Si morimos, morimos para el Señor. Y hoy queremos enfrentarnos a un asunto muy importante, que es la realidad de la muerte. La muerte es la realidad pues más segura que tenemos, ¿verdad? Los seres humanos. No sabemos ni cómo, ni dónde, ni de qué manera nos llegará la muerte. Muy pocos la desean y muchos la temen. Ya sea por una razón o la otra, nadie quiere morir, ¿verdad? Normalmente hoy está un poquito, ¿verdad?, en boga el pedir la muerte, la eutanasia y todo esto. Pero en realidad muchos desean, queridos hermanos, que la muerte se retrase. Yo como sacerdote, visitando a tanta gente enferma, la gente me hace esa petición: Padre, rece, ore, pídale al Señor que me dé un ratito más, que me deje un ratito más. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué la muerte se nos plantea una gran dificultad, una gran, a veces, miedo y desazón? Bueno, por un instinto de conservación de la vida. O sea, uno ante la enfermedad, la pandemia, por ejemplo, el COVID, ante las situaciones de la vida, ante la violencia, en un terremoto, lo que pase, uno tiene el instinto de la vida, de supervivencia. Los seres humanos tenemos eso en el corazón, ¿verdad? También los animales y todo lo que nos rodea. Es el instinto por vivir. ¿A quién no desea a protegerse ante cualquier peligro de muerte? Naturalmente, hermano, la muerte de un ser querido nos trae tristeza, sacude el interior. Se convierte en nosotros la muerte en un enigma que muchas veces no tiene una respuesta fácil. De alguna manera nos hemos ido acomodando a la muerte, pero la muerte es un enigma, una pregunta, una cuestionante fuerte para cada ser humano. ¿Verdad? Como sacerdote, constantemente, todos los días casi, me toca acompañar una familia, un grupo de personas que han perdido un familiar, una persona amada,
Y es un dolor, es un enigma, es una cosa que por dentro conmueve. Existen muchas preguntas y la verdad que existen muy pocas respuestas ante la muerte. Nos hemos acostumbrado a esa realidad. Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, el ser humano tiene que morirse, somos finitos, somos materia, tenemos que pasar y se acaba. Pero la incertidumbre del cómo y del cuándo, oiga, lo mete a uno en preocupación. Mira, me encuentro con tanta gente que me dice, le tengo miedo a la muerte. Y es una muerte ante la certeza, pero la incertidumbre, hay certeza de que nos morimos, pero hay incertidumbre del cómo y del cuándo, y sobre todo incertidumbre de qué es lo que va a pasar ante la muerte. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros entremos a dialogar sobre esto y lo hagamos a la luz de la palabra de Dios, como hemos escuchado hoy en el capítulo 14 de la carta de San Pablo a los romanos. Hay respuestas distintas, otras religiones, otras filosofías hablan, por ejemplo, de la reencarnación, de la reminiscencia de las almas y otros elementos que, aunque sí son interesantes, nosotros los cristianos sabemos que la respuesta verdadera, que la respuesta completa, que la respuesta adecuada viene de Dios mismo, que se nos ha revelado en la persona de Jesús. Jesús de Nazaret nos ha dado una respuesta contundente al enigma de la muerte. Vamos ahora a descubrirlo. La muerte, primer paso, es fruto del pecado. Escúchelo. Fíjense, Dios no creó al hombre para morirse. ¿Qué artista hace una obra de arte, a no ser que le quede horrible, una obra de arte y la destruye? Dice el libro de Génesis, capítulo 1. Dios creó al hombre y la mujer y dijo, muy bueno, muy bueno. La obra de Dios es maravillosa. Dios hizo todo, salió de su existencia para la vida, no para destruirlo, no para la muerte. Por eso en Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI escribe, Dios ha creado al hombre para la felicidad y para la vida. Oiga, qué hermoso, ¿eh? Dios lo creó a usted, me creó a mí, creó a todos para la felicidad y para la vida. Por eso nosotros los cristianos, y no solo los cristianos, porque no es un asunto religioso, es un asunto humano. Nunca podremos estar a favor del aborto. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, como jamás estaríamos a favor de la violencia contra la mujer, del acoso, de la maldad. Todo aquello que quite vida no viene de Dios, ¿verdad? Desde Caín y Abel, el ser humano está en esta guerra contra sí mismo, contra su hermano, de arrancarnos la vida. El mundo se ha ensombrecido con una cultura de muerte, las drogas y tantas cosas que aquí no voy a detallar, que usted mismo sabe, en su comunidad, en su barrio, etc. Esta cultura de muerte viene iluminada, esa tiniebla, por la presencia de la gracia del Señor. Mientras que la enfermedad y la muerte han entrado al mundo como consecuencia del pecado, como ya el libro de la sabiduría, el capítulo 2, nos lo hacía ver. Dios nos creó para la vida. Y no solo eso, para que tengamos vida plena. Le decía yo a un grupo de jóvenes en estos días, no solo consiste en vivir la vida, en medio de la depresión, del cansancio, del aburrimiento. No, consiste en vivir una vida plena. Como dice el Evangelio de San Juan, al capítulo 10, versículo 10, una vida plena, abundante. Cristo ha venido para darnos vida abundante. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos la respuesta a esto. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, Adán y Eva. ¿Verdad? Su acción, recuerden ustedes el capítulo 3 del Génesis, nos trajo la desgracia a todos. La libertad mal usada del ser humano introdujo en el mundo la muerte. Por eso es que el mensaje que nos da la Escritura nos asegura que la muerte, así lo mira desde la perspectiva de la fe, la muerte es consecuencia del pecado. Porque ella entró en el mundo,
a causa del mal de los primeros padres. La enfermedad, el mal, el odio, la muerte es fruto del primer pecado, allá en el libro del Génesis, como lo conocemos. Por eso la muerte no es parte del designio de Dios. Hoy se lo quiero decir. La muerte no es parte del designio de Dios. En cierta manera, la muerte, aunque el ser humano sabe que es de naturaleza mortal, Dios no lo destinó nunca a morir, sino a vivir. Dice el libro de la Sabiduría, al capítulo 1, Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Todo lo creó para la vida. Y cuando en la historia, en la humanidad, entró la muerte por el pecado, Dios envió a su Hijo para rescatarnos. ¿Verdad? Eso es importante tenerlo presente. Es normal que uno diga, bueno, ya era el momento, le tocaba en el momento de morir a esa persona. ¿Verdad? Hay casos clarísimos, ¿no?, en que definitivamente la persona estaba llamada por Dios en ese momento. Pero no confundamos el asunto. La muerte no es designio de Dios. Viene, su raíz nace en el pecado y en el mal. Es signo de la presencia del mal que hay que vencer. Es signo, queridos hermanos, de que en el ser humano entró el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, la muerte no hubiera venido. Qué interesante. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Precisamente en razón del pecado que el ser humano cometió y que cometemos. Y nos vino a rescatar de la muerte. Qué hermoso, esto es fabuloso, ¿eh? Pero así como le tememos a la muerte, hay que decirlo, yo recuerdo, ¿no?, de niño, el miedo a la muerte, y uno muchas veces lo siente, y seguro usted también, todos lo hemos experimentado. Claro que la persona va madurando y va aprendiendo desde la fe una respuesta hermosa. Pero es que interesante, si le tememos a la muerte, a la luz de la fe podemos decir una cosa clarísima. Para nosotros la muerte es un paso a la vida verdadera. Este paso de la muerte nos permitirá ver a Dios cara a cara, de frente, como dice San Pablo. Porque ahora lo vemos en un espejo, como dice la primera carta a los Corintios. Pero con la muerte tendremos una ganancia. Claro que yo no quiero aquí animar a nadie a la muerte, pero quiero que usted sepa algo hermoso. La muerte no es el final. La muerte no es una desgracia. La muerte es Pascua. Es decir, paso de esta vida al reino de Dios, a la promesa de Dios. Y usted y yo, que hemos creído en Jesús de Nazaret como el Salvador, lo tendremos frente a frente. Por eso San Pablo se deja decir algo impresionante. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, el versículo 21, dice San Pablo: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Qué interesante. Oiga, que estar como medio loco, medio tocado, para creerse esto, pero es cierto, es cierto. Para mí morir es una ganancia, porque la vida es Cristo. Y cuando usted ha entendido esto, hermanos, el miedo, hay un miedo natural que nunca se quita a la muerte, un miedo normal, pero el miedo que ya no es adecuado se elimina, porque usted tiene confianza en que la muerte es un paso de esta vida al reino de los cielos. Ahora, junto al grupo GC, quiero invitarle a escuchar esta hermosísima canción y a afirmar en su vida que Dios ha vencido a la muerte.
Queridos hermanos, muy bien decía el canto, la muerte es un descanso. Y es un descanso porque a través de ella, la palabra Pascua, que parece mucho en la Biblia, la Pascua de Israel, la Pascua de Cristo, la Pascua de la iglesia, la Pascua suya y mía, un día llegará. Es ese paso de este mundo, de esta realidad humana, al reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, San Francisco de Asís, vea qué interesante, llamaba a la muerte la hermana muerte. Oiga, vea qué increíble. Y San Antonio de Antioquía, un obispo, padre de la iglesia del siglo IV, decía: para mí mejor es morir en Cristo que ser rey de la tierra. Déjenme contemplar, ya mi partida es inminente, escribe San Ignacio de Antioquía. Déjenme contemplar la luz pura. Llegada ahí, seré de verdad hombre. Ahora les escribo con ansias de morir, dice en la carta a los romanos el gran obispo San Ignacio de Antioquía. Bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera uno tiene que reconciliarse con ese miedo a la muerte. Hermano, en este programa yo le invito a usted a eso, a reconciliarse con el miedo a la muerte, a reconciliarse con el dolor de la muerte de sus familiares, sus amigos o alguien cercano que le ha fallecido. Hay que reconciliarse con ese dolor. ¿Cómo lo hacemos? Descubriendo que la muerte es una ganancia. Hermoso, alguien decía por ahí, es que quien ha sabido vivir no le tiene miedo a la muerte. Y en estos años de sacerdote, eso estoy convencido. Llego al hospital, llego a una casa, una persona agonizando. Quien ha sabido vivir ha entendido que la muerte es una ganancia, que va directo, en vuelo directo, a encontrarse con Jesús de cara a cara. El problema no es saber vivir. El problema es no haber aprovechado la vida. El problema es no haber reconocido a Cristo como el Salvador y el Señor que ha venido a rescatarte. Entonces Jesús es el vencedor de la muerte. Ahora sí vamos entendiendo. El ser humano cae en el pecado. El Padre, Yahvé, Dios Padre, envía a su Mesías a salvarnos, a vencer a la muerte. ¿Y cómo vence la muerte? Muriendo. Qué interesante, eso es impresionante. Es que qué rico, qué sabrosa, es un tesoro nuestra fe cristiana. Cristo viene al mundo con una misión, su palabra, ¿no? Jesús, salvarnos. Eso significa el nombre de Jesús. Dios salva, salvarnos. Entonces, hermanos, Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, el Evangelio, nos dice: recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive. Qué hermoso, ¿eh? Cristo pisoteó a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está tu sepulcro? No pudiste contener al Rey de la Gloria. El Señor ha resucitado. Hermanos, usted y yo creemos en Jesús porque es el enviado del Padre, el Mesías, el ungido, el Salvador, que nos rescató de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, no creeríamos en Él. Él se levantó del sepulcro. Ese es el corazón palpitante de nuestra fe cristiana. Ya, como hemos dicho, Él tiene poder sobre la muerte. Verá, hermoso, en el Evangelio de San Marcos, Jesús llega a la región del lago de Genesaret. Aquí interesante, y hay un hombre endemoniado. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Somos muchos, somos legión, capítulo 5 de San Marcos. Y es que interesante, dice, ese hombre lo encadenaban, le ponían argollas, nadie podía controlarlo. Y Jesús llega y aquel hombre queda libre, queda controlado. ¿Quién es Jesús? El que tiene poder. A mí me parece, ¿verdad? Yo digo que nosotros no creemos mucho en eso. Que se nos olvida que Cristo tiene poder para destruir el mal, para sanar la enfermedad, para destruir el pecado. Jesús le dijo allá en Naín, aquella viuda de Naín, a su hijo lo levantó del sepulcro: a ti te digo, joven, levántate. Jesús es capaz, tiene poder de destruir la muerte. Esa es su misión. Por eso el evangelista San Juan narra el gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro, el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y Jesús da prueba de ese poder. En muchos momentos de la Escritura, Jesús ha venido precisamente a eso, a sanar de la enfermedad.
hermanos, a destruir la oscuridad con su luz. Ha venido a vencer el mal, ha venido a rescatarnos de la muerte. Oiga, si usted tiene miedo a la muerte, un solo es el camino. Apéguese a Jesús, empiece una relación viva con Jesús y va a ver cómo el Señor lo llena de su presencia, le da esperanza, le da confianza y le arranca ese miedo a la muerte. Jesús da prueba de ese poder contra el poder del mal, contra el poder de la muerte. La existencia de Jesús no se acabó en el sepulcro. Pero alguien puede decir, bueno, pero es que eso es lo que ustedes dicen en la iglesia, eso es lo que los cristianos dicen eso. No, tenemos fuentes, tenemos testimonio de que Cristo resucitó. Esto no es una fábula, esto no es una mitología, esto no es una leyenda, esto no es una película de Marvel. A mí me encanta, vamos a ver Spider-Man, vamos a ver todo lo que ustedes quieran, carguísima, pero eso es fantasía, ciencia ficción. Aquí estamos hablando de una realidad fehaciente. Cristo resucitó. Más de 5,000 hombres lo vieron resucitado. Los apóstoles también. Y nos han dado testimonio a nosotros. Y usted y yo lo hemos visto vivo en nuestra vida. Por eso, la muerte, queridos hermanos, ha sido vencida en Jesús de Nazaret. Solo el pecado nos aleja de esa vida de Dios. Jesús resucitado es anuncio gozoso para el ser humano. Jesús le dice a la hermana de Lázaro, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Por eso nosotros los cristianos, en respuesta a esa pregunta que Jesús hace en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan a Marta, respondemos en el credo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. O sea, nosotros estamos convencidos. Y si usted que me escucha no está convencido, espero hoy quede convencido de que la muerte es solo un paso, de que morir es una ganancia y de que usted y yo, queridos hermanos, vamos a resucitar. Quienes seguimos a Cristo sabemos que Él es el enviado de Dios y ha sido enviado para devolver al mundo la vida que perdió por el pecado. No creemos en un Dios de muertos, sino en un Dios de vivos. Él quiere que todos tengamos vida y vida sin límite, abundante. El sentido de la muerte, por tanto, a un punto, vamos adelante, que a la luz del mensaje cristiano, de la fe cristiana, si los cristianos miramos la muerte solo como el fin de la vida terrena, ciertamente es una fatalidad, ¿verdad? Yo en esos años de sacerdote he notado, ¿no? Cuando estoy celebrando una exequia, un funeral, cuando hay fe, uno está lleno de esperanza. Dolor, claro, ¿quién no va a estar dolido de la muerte de una persona amada? Tenemos derecho a llorar, a sentir dolor. Eso Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. No hay que arrancarse ese sentimiento. Hay momentos en que uno tiene que desahogarse y ante la muerte de una persona amada es normal que sintamos el dolor, que brote las lágrimas, es lo más normal. Pero nunca se puede acabar la esperanza. Los cristianos tenemos esperanza. Sabemos que la muerte no es desesperación, no es angustia, no es fatalidad. Es una ofrenda como la que hizo Cristo en la cruz. Compartimos, dice San Pablo en la carta a los Romanos, la muerte de Cristo. Para que si compartiendo la muerte de Cristo, podamos compartir su victoria, su resurrección. En el bautismo, usted y yo compartimos esa muerte de Cristo. Y en el bautismo fuimos insertados en la Pascua del Señor. La muerte, de alguna manera, escúchese bien, es una participación plena en la Pascua de Cristo. Cuando uno muere, participa de esa muerte del Señor. Los cristianos, al morir, nos unimos, nos vinculamos a Cristo que en la cruz ha muerto. Y nos vinculamos a su victoria, a su resurrección. Por eso, la muerte, hay que decirlo clarito, no es el final. Y usted, esto tiene que tenerlo claro. Esto es lo más importante. La muerte no es el final. ¿Qué sentido tiene? Entonces, si la muerte es el final, hermano, échese en la cama, duerma todo el día. ¿Y para qué se fatiga? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué los problemas? Si la muerte se acaba, la muerte acaba todo, no tiene sentido. El principio de todo ateísmo es ese. Es pensar que la muerte es el final, es lo último, la fatalidad. No, la muerte no es el final. La muerte es solo un paso
un paso. Jesús anuncia la vida eterna. Jesús anuncia la resurrección. Jesús anuncia que después de la muerte usted tendrá vida eterna. Y nosotros creemos en la palabra de Jesús. ¿Por qué creemos en la palabra de Jesús? Porque Él nunca miente. Sencillo. Yo no le creo a quien mente. Yo no puedo poner la confianza en alguien que han dicho mentiras. Pero en el Señor, que toda promesa ha cumplido, creo firmemente. Jesús dice en el Evangelio: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por tanto, la muerte es nuestra Pascua. Ya dije, no es el final, es un paso. Y por eso es que nosotros cristianos, a medio del dolor, lo acompañamos con gozo, con alegría. Hacemos Pascua, hacemos fiesta, celebramos la Eucaristía cuando una persona muere, porque la confiamos a la misericordia de Dios, y de este mundo pasa al banquete del reino de los cielos. Cristo pasó por la muerte. Ante ella también sintió angustia. Él no nos aparta a nosotros de ese trance, sino que nos ayuda a vivirlo como un acontecimiento de salvación. Jesús dice algo hermoso en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. La muerte es parte de ese proyecto de salvación. Pasamos por la muerte, es una puerta a la vida nueva. Estamos destinados a la resurrección, hermanos. La resurrección, aquí quiero decir una cosa importante, no solo del alma, sino también del cuerpo. Ya vendremos a hablar de esto. Ahora, junto al coro cantaré, vamos a gozar de este hermoso canto. La muerte no es el final, es el principio de una vida nueva. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tuyos somos, nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, y
Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en este hermosísimo canto, la palabra de Dios nos da consuelo. Papa Francisco ha escrito algo hermoso en Evangelii Gaudium. La resurrección de Cristo no es algo del pasado. Entraña una fuerza de vida que ha penetrado en el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes brota la resurrección. Es una fuerza imparable. La muerte no tiene la última palabra. Es Cristo resucitado quien tiene la última palabra. Nuestra fe profesa creer en la resurrección. Como hemos dicho, creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. ¿Qué significa que creemos en la resurrección de la carne? Que nuestro cuerpo va a ser transformado. La fe y la participación en la Eucaristía nos da un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo en Cristo resucitado. Escribe el apóstol San Pablo que después de la muerte seremos transformados en un instante, dice San Pablo, en un pestañear de ojos. Al toque de la trompeta final sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados de este cuerpo corruptible en incorruptibilidad, y de este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y la primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo tanto, nuestro cuerpo será glorificado. Recuerda usted el pasaje de los dos evangelios en que Jesús resucitado se apareció a los apóstoles y parece que no lo reconocen. Y Jesús dice: no soy un fantasma, tócame, ven, Tomás, mete tu mano aquí en mi costado y donde estuvieron los clavos, y deja de ser incrédulo y ser creyente. Jesús toma y come para decir que no es un fantasma. Es decir, nosotros vamos a resucitar con el cuerpo. ¿De qué manera? Si usted va a estar guapo o fea o gordito o con pelo, sin pelo, ya esas cosas no se las puedo yo decir aquí. Yo sé que vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. La iglesia cree en una resurrección de un cuerpo glorificado, es decir, sin la mancha del pecado. Por eso el Papa Pablo VI escribe: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos, de los que gozan la bienaventuranza celestial, y que todos se unen en una sola iglesia. Creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre prestan oído a nuestra oración, como nos dice Jesús cuando dice: piden y se les dará. Porque al confesar la resurrección de los muertos, la iglesia no solo enseña que el alma goza de la familiar de Dios, sino también el cuerpo. Por eso, queridos hermanos, tenemos miedo a la muerte. Hoy la palabra de Dios nos ayuda a superarlo, a tener confianza en el Señor. Hay razones válidas, suficientes, para que usted pueda comprender que la muerte es solo un paso. Nos llenamos de tristeza, claro. Nos da sufrimiento, claro. Pero sabemos que la muerte, queridos hermanos, ha sido destruida por el Señor. Por eso quiero invitarle, hermano y hermana, a que nos unamos en oración hoy, ya para ir concluyendo, por todos los hermanos difuntos, por todos aquellos que el Señor ha llamado a su presencia. Y usted y yo nos vayamos preparando. Uno tiene que estar preparado para la muerte. ¿Qué pasa? Hoy, mañana, en cualquier momento, en cualquier minuto, llega la muerte. No solo está hablando de su testamento, de dejar todas las cosas arregladas, que eso es importante también, de no dejar conflictos a seres amados y allegados, sino de prepararse espiritualmente para que nos llegue ese momento, tú digas: Señor, aquí estoy, llévame a tu reino. Oremos. Te pedimos, Señor, por todos tus hijos difuntos, ya que para ellos este mundo ha pasado, que tu misericordia borre sus pecados y les conceda la resurrección eterna por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, que esta palabra nos anime, nos arranque el miedo a la muerte y nos dé una fe auténtica. Que tengan un feliz día. Dios le bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten